12:12. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Dice así la palabra: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque tú hiciste esto en secreto, yo haré esto a todo Israel y en pleno sol. Eso es palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Permite que hoy tu palabra nos ministre, toque nuestros corazones, derrama bendiciones y haga lo que tú has enviado que ella haga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hay una cosa que se llama esa cosa que siempre quiere desbaratar, acabar con nuestras vidas espirituales, y es el área de las cosas sexuales. La historia nos lo revela así. Hay adulterio y fornicación hasta en los púlpitos de las iglesias. Hay homosexualismo, hay toda clase de perversión sexual, a un punto que hemos llegado a entender, entre comillas, que es normal ser homosexual, que es normal casarse padres con hijos, y que es normal las aberraciones que vemos hoy sobre la tierra. Pero queremos que usted hoy, en esta mañana gloriosa, vea el concepto que tiene Dios sobre todo esto. Y que si usted está enredado en este tipo de pecado, busque la manera de salir corriendo de esa esclavitud. Porque aunque tú lo hagas en secreto, Dios lo sacará a la luz. De hecho, uno de los pecados que más se esconden son los pecados sexuales. Y la pregunta es ¿por qué? Simplemente porque es vergonzoso. Porque simplemente es algo que no queremos dejar. Es algo que nuestra carne que hemos heredado nos pide. Y no queremos abstenernos, no queremos luchar contra eso, sino que nos rendimos y nos convertimos en personas que no pueden nunca agradar a Dios. Porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la única cosa que no agrada a Dios no es la fe. Hay otras cosas que desagradan a Dios. Y el pecado es la más grande cosa que Dios aborrece. Y ha estado luchando con nosotros 6,000 años, Dios, para que nosotros podamos entender que el pecado es malo y negro como la noche. Y que los pecados sexuales son algo que Dios odia en forma especial. De hecho, el diluvio vino a la tierra por pecados sexuales. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra también ocurrió por la ira de Dios contra los pecados sexuales. Y siempre ha sido así. Dios tratando de enseñarnos, y tenemos una gran enseñanza que es la Biblia. La historia bíblica nos revela que Dios aborrece el pecado sexual, como todos los pecados, pero en especial este. ¿Por qué? Porque vemos destrucción que viene cuando las personas se hunden en este tipo de prácticas. Y aquí tenemos hoy a nuestro amado rey David, el rey de Israel, un hombre ungido por Dios, un hombre escogido por Dios para ser rey, un hombre
que escribió el Salmo 23 y otros salmos para alabar a Dios, se le llama el dulce cantor de Israel. Imagínense, es llamado así porque era un hombre que amaba cantarle a Dios y manejaba su arpa para adorar a Dios. Era una alabanza realmente viva y eficaz. Era una alabanza que salía del corazón, no como las músicas cristianas que hay hoy en día, cristianas entre comillas, que simplemente están por impresionar. Y a Dios no lo impresiona una orquesta bien montada. A Dios no impresiona que un pastor contrate 4 músicos mundanos y los monte a cantar. Por muy coordinada que esté esa orquesta, muy coordinada que esté esa orquesta, no va a agradar a Dios por el toque y el sonido maravilloso que las notas musicales tienen en sí mismas, sino que lo que Dios busca es un corazón que adore, como el corazón del joven David. Era tan especial la unción de David que siendo joven tocaba el arpa y los demonios retrocedían, dejaban de atormentar al rey Saúl, en ese entonces rey. Y es lo que Dios quiere, que cada adorador sobre la tierra, al adorar a Dios, espante los demonios. Porque de nada sirve cantar por cantar. O este que cantó bonito, o aquel que no cantó tan bonito, o porque está ronca la voz. Eso no interesa. Eso es de segunda mano. Lo de primera mano es que haya un corazón que quiera adorar a Dios, sencillo. Este David, que llegó a ser rey de Israel, cae en pecado porque se durmió espiritualmente, porque cayó en entretenimientos, y en vez de estar en la guerra, en la batalla. Por eso el cristiano debe estar siempre en guerra espiritual. El cristiano siempre debe estar combatiendo contra el homosexualismo, contra el pecado, contra la maldad. No contra el homosexual, no contra el borracho, sino contra el licor, contra el asunto que golpea a la pobre humanidad. El cristiano que no guerrea no es un soldado y tampoco es salvo, porque se supone que todos los soldados del ejército pelean. No hay nadie de pacotilla, sino que estamos en el ejército de Dios para pelear, un combate. De hecho, solo orar es un combate. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dormido orando? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado orando y de pronto se nos viene otra idea y de pronto estamos pensando en Walt Disney World? Cuando en realidad lo que estábamos es orando. Y empezamos a sacar cuenta de la luz que debemos y no hay oración porque el enemigo está en guerra contra ti y no te quiere dejar orar. Inclusive hay gente que se ha rendido. Dice, no, realmente se volvió una costumbre en mí que no hago oraciones. Simplemente, si alguien cierra los ojos durante el almuerzo, yo repito ahí, pero yo no oro. Yo no he podido lograr el camino para orar. Y se rinden porque la oración es un combate. La oración es una batalla. De hecho, en Efesios 6 está ahí dicha como batalla, parte de la batalla, orando con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero siendo rey David, se puso a estar mirando lo que no debía mirar y cayó en pecado. Y todos sabemos la historia. Cayó con una mujer que tenía a su marido. Cayó con una mujer que él la llamó hasta venir donde él, y ella también cayó en pecado de adulterio. Fíjese, es algo tan sencillo, ¿verdad? En pecado de adulterio. Entonces la gente, la mayoría de personas hoy en día dice, ah, no, adulterio, sí, adulterio, eso lo hay por cantidades. Entonces ya la mente de uno viene como que a sentirse como que normal. No, un adulterio más, un adulterio menos. No, ese adulterio eso no es nada. Ahora lo peor es que quieren tener relaciones sexuales con animales o violar niños, pero ya adulterio, cualquiera adultera. Pero Dios no se ha familiarizado nunca con el adulterio.
Dios nunca se ha familiarizado con ese pecado. Y así como Dios pensaba en ese momento que David pecó, así Dios piensa ahora. Igual. Es igual como Dios sigue aborreciendo el adulterio y lo enseñó. David violó el 6º y el 7º mandamiento de la ley de Dios, que dice, el 6º dice no matarás y el 7º dice no adulterarás. Él violó los dos. El gran rey David, el hombre de Dios, el hombre que se descuidó espiritualmente, el hombre que se creyó que podía dormirse en sus laureles, se descuidó espiritualmente y le vino los deseos de la carne, lo derrotaron, lo hicieron poner su boca en el polvo. Terminó enamorándose de esa muchacha, enamorándose entre comillas, eso no es enamorarse, y matando al esposo de la mujer. De hecho, Betsabé es una prostituta, no tiene otro nombre. Así que el hombre se acuesta con una prostituta, que quizás antes no había sido prostituta, bueno, pero en ese momento se convierte en prostituta. Así lo ve Dios. Estoy tratando de predicar cómo Dios ve las cosas. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano decimos, no, pero eso no es nada, un adulterio. Pobre tipo, oye, miró por la ventana y ya. Casi que normal ya. Pero si usted ve con los ojos normales, usted no está haciendo lo correcto. Hay que mirar con los ojos que Dios mira, porque Dios sigue pensando así. Y esa es parte de la labor de los predicadores y los pastores por todo el mundo, demostrarle a la gente cómo Dios aborrece el pecado. Y no ponerla suave. No, si has pecado Dios te perdona, y siguen predicando una cosa suave, un chocolate aguado, tibio, una cosa enredada, que tácitamente dan licencia para que vayan a adulterar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos que David escondió su pecado. Lo escondió. Él sabía muy bien que estaba desobedeciendo la ley de Dios. Él no solo lo presentía, él sabía. Él conocía muy bien que estaba violando los mandamientos de Dios, que tanto aprendió, que tanto conocía. Aleluya. Porque se le dio por poner a su esposo, el esposo de esta mujer Betsabé, al frente de la batalla para que muriera. Le dijo al general de su ejército, a Joab, colócalo ahí en el frente de la batalla para que muera. Qué asqueroso, qué asesino, ¿verdad? Y luego esta mujer quedó embarazada. Y al mismo tiempo que el niño nace, Dios envía hasta la propia casa del rey David a un profeta llamado Natán. Lo envía hasta su casa y este profeta aparece allí hablando con David amorosamente. Fue a hacer lo que Jesús dijo 1000 años después que se debería hacer cuando alguien pecaba, amigo tuyo. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. David hizo lo que Jesús dijo sin saber que Jesús lo iba a decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando a hacerlo. Y es algo que nosotros no queremos hacer. Es algo que nosotros queremos eludir, no queremos problemas. Pero si quieres ser salvo, tienes que entender que vas a tener problemas. Pero no los problemas que tienes tú de pago de luz, agua, teléfono, sino los problemas espirituales que vas a tener. No los problemas que vas a hacer mercado y entonces le estás pidiendo a Dios que supla la necesidad. No, esos problemas. Dios no es un Dios para estar supliendo mercado y tú eres un carnal.
A Dios le interesa tu parte espiritual. ¿Cómo estás con Él? ¿Cuánto lo amas a Él? Si puede costarte algo tu esfuerzo, si puede hacer algo para Dios, Dios sabe, conoce perfectamente. Aleluya. Dios conoce todo. En lo más secreto, David lo ocultó. Se comió su cosa, se lavó, se limpió. Y ahí estuvo casi un año, 9 meses, 10 meses, lidiando contra su pecado secreto. Era un pecado secreto porque Dios se lo dice ahí. Porque tú lo hiciste en secreto. Así piensa Dios. Tú lo haces en secreto y yo haré esto delante de todo Israel. Dios te avergonzará. Si quizás aquí en este momento o por Facebook hay personas que nos están mirando por la página web y está en adulterio y es secreto tu adulterio, Dios te lo va a sacar en público. ¿Y qué te recomiendo yo? Que mejor ahora vengas a Jesús y le pidas perdón, porque ese pecado no quedará impune. Aleluya. Una cosa que no se acepta en la mayoría de las iglesias es: no hable contra el pecado. Y peor, no digas que Dios castiga. Pero déjame decirte que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios castiga al pecador. Dios no castiga al pecado, sino castiga al que comete el pecado. Dios no castiga al adulterio, Dios castiga al adúltero, a la persona que lo comete. Pues con ese cuento de que Dios odia al pecado pero ama al pecador, entonces la gente cree que Dios no castiga al pecador. Pues sí, entiéndelo en esta mañana. No es algo de bravucones, no es algo tomado de mis cabellos, no es algo que yo inventé o que los gigantes predican. Es que la Biblia está clarísima de Génesis y Apocalipsis, que Dios castiga al que practica el pecado, al que comete el pecado. David no había practicado el pecado, simplemente había cometido adulterio y eso bastó. Y Dios se la cobró carísima, porque David conocía la ley. Aleluya. David conocía la palabra de Dios. David conocía, aunque en ese tiempo había muy poco conocimiento de la palabra de Dios que tenemos hoy. Aún así Dios lo castigó severamente. Aleluya. Cualquier pecado oculto que tú tengas, de nada te sirve ocultarlo. La recomendación es: sácalo a la luz. Porque mientras lo tengas oculto, ahí está el Espíritu Santo redarguyéndote, y no eres salvo mientras lo tengas oculto. Él debe confesar su pecado para ser libre. Hemos abusado un poco de la confesión auricular, la confesión que practica la Iglesia Católica, pensando que el sacerdote es el que perdona los pecados o algo así. No, el que perdona el pecado es Dios. Pero sí es cierto que debemos confesar el pecado. Aleluya. Es cierto que David no iba a ser libre nunca hasta que no lo sacara, hasta que no lo expusiera. Aleluya. De hecho, mientras él estuvo así, en el Salmo 32:3, David lo expresa. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese tiempo? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tú no puedes callar tu pecado. Tú dices: no, ese pecado que yo tengo lo resuelvo Dios y yo. Tú se lo debes confesar a una persona, a un líder de la iglesia. Si ese pastor o ministro no ha ido donde ti a reprenderte, porque no conoce tu pecado. Y si él no lo conoce, tú debes ir donde él y decirle: yo he pecado. Porque si no, quedas atado todavía.
Si no, Dios no te va a dejar levantar cabeza. Porque uno tiene que humillarse. Sobre todo cuando se trata de un pecado de ese calibre. David estaba atado por su propia boca. Quiso esconderlo. Tú no puedes esconderlo. Si a ti te preguntan que si tú fuiste prostituta y tú lo fuiste, di sí lo fui, pero ya no lo soy. Nunca escondas tu pecado. Porque este es un ejemplo claro de cómo se perjudicó David al esconderlo. Aleluya. Natán había dado un mensaje de bendición en 2 Samuel 7 del 18 al 19. Él había sido usado por Dios otra vez antes de este acontecimiento para bendecir a Israel, para bendecir a David. Pero acá en 2 Samuel capítulo 12 aparece otra vez el mismo profeta, pero con una palabra de exhortación a su amado rey de Israel. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se presenta ya. Me imagino que llegó y tocó la puerta, o el timbre tal vez. Le abrió la doméstica, sala, comedor, 3 cuartos, dos baños, y le dijo: vengo a buscar probablemente al rey David. No, que no te puedo atender ahora. No, dígale que necesito hablar con él, que es algo que le importa mucho a él. Seguramente que David dijo: ¿cómo? Y con esa carga de culpa que tenía por esconder su pecado tanto tiempo, dígale que pase. Recuerdo que la vez pasada él me lanzó bendiciones. Quizás viene con otra bendición. Y sí, venía con otra bendición. ¿Ah? Él trae una gran bendición. La gente lo ve como algo humillante. Ay, no, me dijeron y me corrigieron. Trajo una gran bendición a Israel este profeta, porque confrontó a David y le narró una historia ahí de una corderita, que un hombre rico tenía varias corderitas o muchas, y un pobre tenía una sola corderita, y él cogió y le quitó la corderita al pobre y quedó sin corderita. Y David dice, porque era un hombre de misericordia, dice: tal hombre debe morir. Aleluya. Usted sabe la historia. Y Natán le dijo sin pelo en la lengua: ese hombre eres tú, David, ese hombre eres tú. Se expuso a que David le mochara la cabeza. Ese hombre eres tú. Imagínese la cara del rey David, el gran rey de Israel, enfrentado a un hombre profeta que le está diciendo la pura verdad. Tal vez Natán lo supo porque se regó la bola, porque lo sabían algunas personas. Lo sabía Betsabé. Pronto Betsabé se lo dijo a una amiga de ella, la que jugaba cartas con ella o dominó. Tal vez Betsabé se lo dijo a otra persona. Y cuando ella entró a la casa del rey David, había siempre alguien mirando todo aquello. Entró a la casa del rey David, tiene 4 horas y no sale. Alguien tuvo que ver. Es muy probable que haya sido por revelación directa de Dios, mas yo personalmente no creo eso. Yo creo que fue que alguien dijo, alguien sabía, y alguien le dijo a Natán: Natán, tengo un chismecito, pero no un chismecito para destruir, sino porque yo sé que tú le puedes llegar a ese hombre y decirle que por favor se arrepienta de su pecado. Yo sé que tú tienes palabras y que él te conoce y te tiene por buen hombre, y yo sé que tú puedes ser usado por Dios, porque aquí necesitamos que alguien saque eso a la luz. Aleluya. En ese tiempo había más espiritualidad que en muchas iglesias hoy.
Ellos entendían que el pecado debía salir a la luz. Natán sabía que eso debía salir a la luz. Aleluya. Natán sabía que por más que David quisiera pedirle perdón a Dios, no había tal perdón. Quiero que lo entiendas en esta mañana. Por eso Natán va y se lo dice. No se lo dice para demostrar que él sabía o que Dios se lo reveló, sino se lo dice porque le conviene a él y a Israel. Le convenía a David que se lo dijera. Aleluya. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos y nos abstenemos de exhortar a una persona porque me van a decir el bravucón, me van a decir que no tengo amor, me van a decir... Pero si eso es parte de amor, ¿cómo tú vas a tener un hijo y no lo vas a corregir? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando tú eres indiferente con tu hijo, lo aborreces. Lo aborreces. Aleluya. Así que Natán llegó a corregirlo. Llegó a decirle: tú eres aquel hombre y tú fuiste tomado de allá de ser un pastor de ovejas, te puse por rey sobre Israel, te bendije y aún te iba a bendecir mucho más, te hubiera añadido. Dios le dice: te hubiera añadido mucho más. Aleluya. O sea que los pecados nos quitan bendiciones. El pecado te roba. David a estas alturas ya había perdido un poco de bendiciones que Dios tenía para él. Y te hubiera añadido mucho más, le dice Dios a través del profeta. Aleluya. El conocimiento de los hechos probablemente fue otra persona que le dijo, como le decía ahorita. Pero la profecía que él trajo y la revelación que él trajo era directamente de Dios, claro que sí. Cuando Natán le recuerda su pasado, le recuerda cómo Dios lo levantó, pero él fue rebelde al mandamiento de Dios. Y le menciona 2 veces sus 2 pecados. Si usted lee detalladamente, le menciona 2 veces sus 2 pecados. Dice: heriste con la espada a Urías Eteo. Y después le dice, ahí mismito en el próximo versículo, y mataste a Urías Eteo. El pecado de asesinato se lo menciona 2 veces. Y el pecado de adulterio también se lo menciona 2 veces. Tomaste por esposa a la que no es tu mujer. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dios le estaba sacando su pecado a la luz. Hoy hay gente que coge su avión para encontrarse con otras personas en adulterio, viajan a otros lugares. Eso es pecado. Eso no tiene otro nombre. Quieren ocultar el pecado de la gente. Si vas a ser un pecador, por lo menos hazlo público. A veces nosotros somos agresivos con los homosexuales, pero qué bueno que un homosexual se vista de mujer y salga. No que es bueno ser homosexual, sino la sinceridad de la persona. No quiero andar en el closet, quiero decir al mundo lo que yo soy. Aleluya. Mientras que hay pastores, evangelistas y misioneros dando cara de que son cristianos, no son nada. Son personas esclavas de la pornografía, esclavas del pecado y esclavas de la maldad. Uno puede tragarse el cuento de un predicador que grite y que el testimonio es lo que habla. La historia de él es lo que habla. Si realmente se ha abstenido del pecado. Hay gente que Dios lo bendice y se olvidan de Dios. Así te dice el Señor: yo te bendije y te di tu trabajo, pero he aquí que te lo voy a quitar y sufrirás porque has sido rebelde a la palabra de Dios. Es Dios que te ha dado todo. ¿O tú crees que lo que tú tienes Dios no te lo dio? Todo lo que tú tienes Dios te lo dio. Y si no te congregas, no amas a Dios, no buscas de Dios, vas a tener que llorar. Ay, qué mensaje tan drástico. Pero si es lo que la Biblia dice. ¿Por qué la gente cuando lee la Biblia no entienden que Dios castiga? ¿Por qué no entienden que Adán y Eva fueron castigados de entrada?
sacado del huerto? ¿Por qué no entienden que Caín fue castigado también? ¿Por qué no entienden que la raza humana fue castigada cuando el tiempo de Noé? ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué ven solo pajaritos y florecitas en la Biblia? ¿Por qué? No entiendo. De hecho, cuando me contaron la historia del diluvio universal, me la contaron con pajaritos. Ay, que vino una lluvia ahí, así como la lluvia de ese entonces, que salíamos a jugar bola de trapo con el aguacero, que el aguacero era seguro que era 3 horas y con gotas grandes. Así que salíamos a bañarnos en el aguacero. Y otro aguacero más, pero cuando no fue un aguacero más grande. Me lo ponía así bonito y ay, no hizo una barca, qué linda la barca. Marca Ancla. Y entonces en la barca iban 8 personas, e iban todos los animales, qué lindo, no es, qué cuyo tan lindo. Y entonces el dibujito era el arca Noé y las 8 personas saludando así. Una selfie, Noé y los 8. Eso me mostraron a mí, no sé a usted. En mi colegio católico me mostraron eso. Me escondían lo otro. Yo nunca supe la razón del diluvio hasta que yo mismo leí la Biblia como 4 años después de ser cristiano ya. Yo todavía tenía la cosa de que el diluvio había sido, ay, Noé se escapó del aguacero. No se escapó ningún aguacero, que era el juicio de Dios. Que Dios acabó con todos los habitantes de la tierra. Y entonces dibujamos en la parte bonita. No, hermano, ese pastor no tiene amor. No, hermano, ese predicador no tiene bendiciones. Entonces ya ahora hay predicadores que dicen, venga y te profetizamos. ¿Usted cree que eso puede ser de Dios? Uno viene a la iglesia a adorar a Dios, a uno a hablarle a Dios. Ni siquiera que el pastor le hable a Dios, que tú le hables a Dios. Es más importante que tú le hables a Dios a que Dios te hable. Porque tienen una cosa, que Dios les hable y que Dios les hable y que Dios les hable. Ya Dios les está hablando por aquí, quieren más detalle, quieren la dirección, ya te dio la carrera y la calle. ¿Quieres el número de la casa también? No, hombre. Quieren el detalle, busca a la profeta. ¿Seré yo salvo? Y me conseguiré esa muchacha siempre. Aleluya. Así que este tremendo pecado de David, a mí me impresiona más que todo Natán, cómo comprendía que el pecado de David le iba a salir caro. Aleluya. Tremendo pecado, así lo ve Dios. Yo estoy diciendo tremendo pecado el de David, pero quizás ni yo lo veo así. De pronto yo lo veo como tremendo pecado. ¿Me están entendiendo, hermano? Pero quiero predicar lo que Dios siente por eso. Aleluya. Yo estoy tratando de entender el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y que se me pase lo mismo. Porque hay cristianos que van a la batalla de Flores, al carnaval, y no entienden que eso es malo. Están adorando a otros dioses. Son las bajas pasiones de la carne. Carnaval no es de bendición para Barranquilla. Barranquilla es tu ciudad. Barranquilla es tu ciudad. Y si no hay carnaval, no hay Barranquilla. Por favor. Si el carnaval trae maldición a Barranquilla, como cualquier otro pecado, pero el pecado masivo trae maldición masiva. Dios nunca esconde eso. Dios no se lo escondió ni a su pueblo Israel. Cuando Moisés se estaba despidiendo, Dios le da el mensaje de que va a bendecir al que obedezca y va a maldecir al que desobedezca. Eso está clarito en toda la Biblia. Se bendeciré al que obedezca las palabras de este libro. Será bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito en la carrera 53, bendito en el 84. Y el que desobedezca será maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito en donde sea. Aleluya. Lea la Biblia para que se ubique. Quizás tu pastor no te está dando la sensación verdadera de lo que Dios es. Y te ha formado una idea de un Dios simplemente que bendice y que regala. Papá Noel. Papá Noel todo el año. Aleluya. Así que Natán viene y le dice, en 3 puntos le dice a David lo que le iba a ocurrir por su pecado, por su doble pecado. Dios le envía 3 maldiciones. Fíjate estas palabras.
segunda de Samuel 12, 10 al 12. Segunda de Samuel 12, del 10 al 12. Ahí están los 3 castigos o 3 maldiciones que Dios le da a el rey David a través del profeta Natán. Aleluya. La primera cosa que le dice es: como mataste a Urías Eteo, ahora no se apartará de tu casa la espada jamás. ¿Por cuánto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo? Le está diciendo Dios a través de Natán. Primera maldición: no se apartará jamás de tu casa la espada. La casa de David es la casa de Israel y la casa de Judá. Y hasta hoy, guerra todos los días. Israel ha sufrido la espada permanentemente. Aleluya. El mismo David la sufrió, la espada en su casa. Hablaba de su casa familiar, hablaba de su casa, el país que él dirigía, Israel y Judá. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? La segunda cosa que le dice en el 11 es: así ha dicho Jehová. No así ha dicho Natán. No es nada personal con Natán. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tus mujeres delante de tus ojos las daré a tu prójimo en público. Él le quitó la mujer en secreto al otro. Dios le iba a quitar todas sus mujeres, y en público iban a ser utilizadas sexualmente por una persona, y esa persona fue su propio hijo. Su propio hijo tomó las mujeres de su padre, se acostó con todas ellas públicamente. Léalo conmigo en 2 de Samuel 16, 22. Dice: entonces pusieron para Absalón, el hijo del rey, que ya se había rebelado contra David, una tienda sobre el terrado. El terrado era el lugar donde él había estado mirando a Betsabé. Y se llegó a Absalón, a la concubina de su padre, ante los ojos de todo Israel. Dios quería que a David le doliera, porque ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna disciplina es causa de gozo. Si la disciplina es causa de gozo, no es disciplina. Si tú le das 3 nalgadas a tu niño y tu niño te dice: papá, no me dolió, eso no es ninguna disciplina, eso es una sobanalga. Estoy hablando en serio. Así es. Absalón se llegó a las concubinas de su padre públicamente, a sol abierto. Como él cogió una mujer secreta a su marido, pues aquí tú vas a tener que ver ese asqueroso y vergonzoso hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? La tercera cosa que le dice en el verso 12 es: porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios le dijo a Natán que le dijera que su hijo moriría. El hijo que había tenido Betsabé días atrás, no sé. Y tu hijo morirá. Aleluya. Entonces, si estás practicando ese pecado de adulterio, no cojas la cosa tan suave. Ojo, se ha corrompido la iglesia. Los púlpitos están llenos de adúlteros,
y cantantes en adulterio y fornicación. Y Dios quiere que entendamos lo que Él aborrece el adulterio, más que nosotros. Aleluya. El joven que comienza y ya siente las hormonas y las obras de la carne que se quieren levantar. Atento con eso, joven. Joven que me ve por televisión, atento con eso. Porque todo eso es engañoso. Y tendrás que soportar un castigo similar al pecado que cometiste. A mayor pecado, mayor castigo. Eso es Dios perfecto que lo mide y lo castiga perfectamente. Así que mejor es abstenerse. Mejor es buscar acercarnos a Dios y decirle que nos ayude a no caer en ese pecado asqueroso del adulterio, ni a coquetear con él. Porque hay personas que de pronto están seguramente coqueteando con ese pecado. Ya tienes el teléfono ahí en el celular, ya has hablado con ella por WhatsApp, ya le has dicho que qué linda, qué bella, y tú sabes a lo que tú vas. Tú estás ya en adulterio y el castigo va a venir sobre ti. Porque esto no es una vieja historia pasada, el rey David, Dios era así o Dios era asado. No, ahora es peor el pecado de adulterio. Porque Jesús dijo: solo con mirarla y codiciarla ya adulteraste con ella en tu corazón. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Así que debemos evitar caer en este tipo de pecado. Debemos evitar caer porque las consecuencias son desagradables. ¿Cuántos dicen aleluya? Las consecuencias no son saludables. Fue un tremendo castigo que vino sobre el rey David. Sufrió toda su vida, finalmente fue salvo. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo en el mundo entero? Estamos viviendo enfermedades, dolor, hambre, muerte, ruina, pobreza, desolación. Vemos cómo el pecado ha aumentado sobre la tierra. Dios nunca para. A más pecado, más castigo. Si usted mira ahora mismo un vistazo sobre el mundo y echa un ojo a lo que está pasando, todo lo que nos ha sobrevenido es por la cantidad de pecado del mundo. Porque el pecado Dios lo suma. Dios suma el pecado. O sea, la humanidad, a más pecado, el castigo igual al pecado, correspondiente a. Entonces mucha gente dice: pero ¿cómo que Dios es amor y estamos rodeados de maremotos? Los terremotos aumentan cada año su número. ¿Cómo que hay tanto SIDA, enfermedades nuevas? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes no había ni una clínica para cáncer. ¿Por qué hay tanta cosa terrible que vemos? La madre naturaleza, dicen uno. No es la madre naturaleza. No es la madre naturaleza, es Dios. Pero algunos tienen un concepto tan errado de Dios que no creen que Dios puede enviar maldición a la tierra. Pues claro que sí, ya lo ha hecho. No se mueve ni la hoja de un árbol si no es por el poder de Dios. Si hay calentamiento global, eso es culpa de nosotros. Hemos dañado el medio ambiente, hemos dañado la finca, hemos dañado la tierra. Pues ahí tenemos la culpabilidad. Y eso, que esas cuestiones no son pecados, sino pecados de ignorancia, que tiramos el plástico, que nos fumamos un cigarrillo, que no dejamos descansar la tierra un año, que no arrojamos los desechos sanitarios en una poza séptica, sino en los ríos. Todo eso que no es un pecado, por decirlo así, aunque sea error, pagamos por los errores, mucho más por los pecados. Aleluya. Aleluya. Si tú vas manejando un carro a alta velocidad y de pronto te duermes, te matas. Y eso no es pecado, dormirse en un carro, ¿verdad? Es un error. Los errores se pagan caro. El pecado también se paga caro. El pecado se paga mucho más caro que el error. Aleluya.
Y no cree usted que esto que estoy predicando no va para mí. Claro que va para mí. Al yo predicar así me estoy ayudando a mí mismo a comprender lo malo que es el pecado. Pero si yo evito tocar esos puntos, la mente mía se va acostumbrando a ver la cosa como anormal. Porque no leen la Biblia, nada más leen Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. No leen lo que deben leer. Ahora, mira hacia dónde vamos. Porque la Biblia es perfecta. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en Apocalipsis nos dice lo que va a suceder. Esto no mejorará. Vienen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y todo eso, ¿por qué viene? Que el pecado aumentaría. Lo escribió Juan hace 2000 años, Apocalipsis, y está viendo la cantidad de cosas que iban a ocurrir. ¿Será que Dios quiere que eso ocurriese? No, eso iría a ocurrir porque el pecado aumentaría. Así que aumentó el pecado y eso viene. O sea, imagínense que ahora mismo no tenemos ni las copas de la ira, ni tenemos los sellos, ni las trompetas. No las tenemos. Porque si las tuviéramos, no estuviéramos ni reunidos aquí. Las copas de la ira de Dios son granizo, fuego, oscuridad, tinieblas, terremoto, maremoto, gente rompiendo por las calles, corriendo, buscando alimentos, el 666, o sea, toda clase de maldiciones vienen a esta tierra. Porque imagínense la cantidad de pecado que va a aumentar. ¿Cuántos me entendieron eso? Imagínense cómo va a aumentar el pecado. El pecado no va a disminuir. El pecado no va a disminuir. El pecado no va a disminuir. Seguirá aumentando. Por más que ore, no puedes orar así, Señor, que disminuya el pecado, porque no va a disminuir. Tal vez orar que disminuya el pecado en la iglesia, tal vez mejorar. Orar que Dios limpie la iglesia, tal vez orar de alguna manera. Hay que pedirle sabiduría a Dios cómo orar, porque el pecado no va a disminuir y hay que orar conforme a la palabra. Aleluya. Por eso es que vemos maremotos, terremotos y cosas drásticas. Por eso vemos que se estrellan unos aviones en 2 torres y tumba la torre. Por eso vemos tanta maldad por el pecado. Todo tiene una consecuencia perfecta divina. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Así como el pecado de David trajo consecuencias para él y para Israel, el pecado de los colombianos trae consecuencias para nosotros y para Colombia. Es lo mismo, no ha cambiado. Es la misma palabra de Dios. Pero hay gente que lee nada más el Nuevo Testamento. Bueno, si lee nada más el Nuevo Testamento, pásate por Apocalipsis. Aleluya. Está hablando de una realidad. Dios hablando de una realidad. Lo que viene para el mundo es eso. Viene el castigo de Dios. Pero el castigo de Dios no es loco. Es un castigo de Dios medido de acuerdo al pecado. Aleluya. Entre más pecado la humanidad tiene, más castigo de Dios viene. Aleluya. ¿O qué cree usted que hace 50 años había tantas clínicas en Barranquilla como hay hoy? Ahorita 3 clínicas de seguido. Boom, boom, boom. El gran negocio, tener una clínica. Cuando antes nada más estaba el Seguro Social y estaban construyendo la clínica del Caribe. ¿Está entendiendo, hermano? Se ha multiplicado el pecado y se ha multiplicado la maldición de Dios. Ah, no, pero un Dios así yo no lo sigo. No lo siga. Yo no vine a engañarte aquí. Yo no vine a engañarte con un mensaje de prosperidad. Si sigues a Dios vendrán bendiciones y volarás en un carro de fuego al cielo. Aleluya. Tengo que predicarte la verdad. No importa cuántos verdaderos cristianos haya. La Biblia nos dice que somos muchos. Los que son muchos son los demonios. Pero el remanente es un pequeño grupo. Aleluya. Esto es lo que realmente Dios piensa. Que realmente Dios sabe que el pecado está haciéndonos daño. Está haciéndole daño a la raza humana. Esto le da una explicación tremenda a entender todo lo que sucede. Si viene un ciclón o viene un huracán contra los Estados Unidos está en pecado. Aleluya. Hace algunos años atrás, pocos años, 2, 3 años, en la iglesia luterana en los Estados Unidos iban a hacer una convención de luteranos para aprobar el homosexualismo en los ministros.
para aprobar de que ministros luteranos pudieran ser homosexuales. Lo iban a aprobar. Programaron la reunión. Aleluya. Y el mismo día de la reunión vino un ciclón. Arrasó la iglesia. Dios hablando. Sin embargo, después de eso se reunieron. Dios tiene formas de castigar. No siempre Dios castiga con diluvio. No siempre Dios castiga con fuego como Sodoma, pero también castiga con enfermedades, también castiga con tormentos, también castiga con homosexualismo. Querido y amado homosexual, el homosexualismo es un castigo de Dios. La Biblia lo dice, Dios los entregó a ustedes a las pasiones vergonzosas, pero todavía puedes ser salvo. Puedes escapar de esa condición, señor homosexual. Nosotros te amamos y queremos que te salve y te conviertas como nosotros. Nosotros también éramos pecadores como tú. No homosexual, pero otro pecado similar. Aleluya. Y Dios nos rescató. O sea, hay que vivir la palabra como ella es. No aceptes tergiversaciones. Cuando tú vas a comprar un molde de pan, tú no vas a aceptar que esté con moho ni esté duro. Tú le metes el dedo y que nadie te está viendo, pero tú estás viendo tocando para ver cómo es la cosa. Y vas con el molde de pan aquí y no le dices a nadie, pero al que le metes el dedo, le metes el dedo. Ahí vas a comprar una almohadilla de pan y cuando llegas a tu casa son más duros que parece pan tostado. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Tú tienes que revisar. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Hay predicadores que se presentan el domingo por la mañana con un pan viejo, un pan todo mohoso, y se lo dan a la congregación. Hay que dar un pan fresco. La verdad es un pan fresco del cielo. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y la verdad es dura de masticar. Es dura de masticar, pero esta palabra te quita las dudas y el enredo. Pero ¿por qué tantos ciclones? ¿Por qué tantos maremotos? ¿Por qué tantos terremotos? Ay, es que se le salió de control el mundo a Dios. Ay, Dios es tan bueno, pero como está ocupado, debe estar ocupado, pobrecito. Allá con los ángeles ocupados. Y entonces aquí en la tierra, como Dios está tan ocupado, Dios no se ha dado cuenta que el maremoto ocurrió. Ni Dios se ha dado cuenta que el ciclón ocurrió. Ay, Dios, ven, Dios, ven. Donde se aparezca Dios va a decir, yo mandé el ciclón. Y yo mandé el turbión. Fíjate las palabras, quiero que note las palabras. Del verso 12-11. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Las palabras haré levantar el mal. Hay gente que ni piensa en eso. Dios hace levantar el mal. O sea que Dios es malo, no, Dios es bueno. Pero Dios hace levantar el mal. ¿Qué significa Dios hace levantar el mal? O sea, ¿Dios qué? ¿Cómo así? Me estoy confundiendo. Haré levantar el mal significa que Él lanza una maldición. Aleluya. Cuando Dios lanza una maldición, porque Dios lanza maldiciones, los que no sabían sí las lanza. No es para meter miedo, no es para decirte la verdad. Tú cuando te haces un examen médico, quieres que el médico te diga la verdad. Tremendo dolor de espalda y el médico te va a decir, no, mijito, tienes gripa. Doctor, dígame la verdad, hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me va a impresionar, pero dígame la verdad. No es un cáncer que tienes. Ay, doctor, gracias por decirme. Sopla, sopla, sopla sobre mí. Sopla, sopla, espíritu. Aleluya. Gloria a su nombre. Así que Dios puede traer el mal sobre ti. Cuando maldice, Él permite que demonios vengan contra ti. De hecho, ahí en Apocalipsis hay uno de los capítulos donde dice que langostas suben de la tierra. Grandes demonios subirán a la tierra. En el Apocalipsis dice, porque a medida que la tierra sigue, el pecado se multiplica. ¡Ah! Y la rumba crece. Más demonios del infierno Dios suelta. Lea bien Apocalipsis 9. Ahí está que subieron del pozo del abismo. Subió un humo y langostas empezaron a atormentar al hombre. Aleluya. El pecado aumentará y los demonios castigarán. ¿Quién permite que esa langosta venga a la tierra a atormentar al hombre?
Dios. Dios les da todo el permiso. Dios es el que manda. A nadie, a Dios no se le ha salido nadie de su control. A Dios no se le ha salido de su control el mar. A Dios no se le ha salido de su control la tierra. Los terremotos no vienen porque miércoles Dios no pudo detener el terremoto. No. O que el terremoto es culpa de que el hombre ha hecho cosas malas al excavar y no ha sanado el lugar. No, es Dios que lo permite. Cuando Dios dice no, no. Ahí está Los Ángeles, California, cualquier cantidad de años con algo que pasa debajo de la ciudad que se llama la falla de San Andrés. Y han pronosticado los científicos la destrucción de esa ciudad. Cuando yo estuve en Los Ángeles hace 25 años, un amigo predicador que iba conmigo dijo: esta ciudad, los científicos han dicho que va a desaparecer. Y de verdad. Y yo estando en Los Ángeles, me dice un predicador eso, y yo todo, ¿a serio? Que esta ciudad va a desaparecer por una falla que se llama la falla de San Andrés. Yo toqué el piso para ver si estaba ahí todavía. Pero me dice: no, aquí hay gente de oración que ora. Aquí hay mucha gente que clama y Dios ha aguantado todo eso. Y hasta el día de hoy lo ha aguantado. Para Dios no hay nada imposible. Mira, antes ocurre un terremoto, un maremoto. El maremoto va de rodillas donde Dios: ¿puedo o no puedo? Y Dios le dice: sí puede. Pero donde Dios no quiere, lo detiene con su dedo. Es que pensamos que Dios es chiquitico. No, Dios, el concepto que tienen de Dios: no, Dios está por allá lejos. Hermano, clama para ver si te escucha. Pues claro que te escucha. Pide la estufa, que va a pedir estufa ni que nada. Esos predicadores pidiendo estufa. Busca a Dios y Él te regala la estufa. Pidiendo estufa y que le dan la marca de la estufa y todo, qué barbaridad. Predicadores que dicen: no, hay que darle la marca de la estufa. Qué cosa. Pastores que no me han venido a la casa. No, yo pidiendo, tengo un año orando y clamando y ayunando para que Dios me regale una casita. Dice: hermana, ¿sabe por qué no ha venido a la casa? Porque yo he sido fiel con los pactos. Y siempre semilla y todo, pastor. Pero ¿sabe por qué no te ha venido a la casa el pastor? Porque no le has pedido el detalle. Pídela con barrotes, con las ventanas de aluminio. Dale el detalle, el piso que sea de mármol. O si quieres baldosa, dile baldosa 20x20. ¿Esa qué es? ¿Te crees que eso puede ser un pastor? Es un mentiroso. Ahí encontré una casa como Dios se la describe a Dios. Dame una casa de mármol con las barrotes de oro. Basura. Aleluya. Gloria a Jesús. Y eso es lo que la gente quiere que se le predique. No es que yo voy a la iglesia a que me soben la chaqueta, a que me digan que me aman, a que me digan que me quieren, a hacerme amigo de la gente. Yo pertenezco a un club, no a una iglesia. Aleluya. Pues yo pertenecía a un club. Y sé que en el club al adulterio no se le llama adulterio. Y sé que en el club a lo malo no se le llama malo. En el club todo el mundo es bacano. Para jugar bola de trapo, para jugar billar, para jugar bolo, para la fiesta, el 8 de diciembre, tú sabes, uno ahí todo borracho al lado de la piscina. Bacano el 7 de diciembre. Prende la vela, prende la vela. Prende la vela, prende la vela. Como a las 6 de la mañana prendíamos la vela. Oh, gloria a Jesús. Dios tiene todo bajo su control. Todo, todo, todo. Tiene hasta el diablo agarrado por el cuello. El diablo no te puede tocar a ti si Dios no se lo permite. Y si Él se lo permite es porque Él sabe por qué se lo permite. Aleluya. Muchas veces Dios permite que nos enfrentemos con demonios en sueños. ¿Cuántos han soñado con demonios aquí? Levante su mano. Cantidades aquí han tenido sueños con demonios. Sí, porque la gente no sabe. La gente que nos está viendo por Facebook no sabe que los cristianos tenemos sueños, batallamos en sueño con demonios y los enfrentamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo traeré el mal sobre ti, dice Dios. Dios es bueno y cuando ve que hay pecado, por ser bueno, te envía lo malo. Porque Él no puede bendecir al malo. Él no puede bendecir al rebelde. Dios no puede bendecir al adúltero. Aleluya. Por más diezmo que dé, el adúltero no es bendito de Dios.
Todo lo que Dios hace es sabiamente y bajo control. Dios tiene el control total, absoluto del universo. No hay maremoto, no hay terremoto que ocurra, sino es por la mano de Dios. No hay nada que ocurra. Es cierto que hay algunas cosas que los hombres provocamos. Por ejemplo, que hemos roto la capa de ozono, ha sido porque nosotros la provocamos. Pero si Dios dice amén, porque Dios también podía haber desviado nuestros errores a otro lado. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Si Dios encuentra gente humilde que se humilla a su presencia, Dios desvía lo malo que no te toque. Aleluya. Así que lo que nos viene no es fácil. Un amigo cristiano convertido de aquí a la iglesia dijo: Señor, esto es la gran tribulación, yo no lo quiero vivir, llévame. A los 3 meses se lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él posiblemente no iba a aguantar. Él estaba confesando que no podía. Y yo dije: bueno, está confesando que no podía, pero él tiene un buen corazón, me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Está mejor que nosotros ahora. Aleluya. Así que preparémonos. No nos dejemos engañar por tanto profeta falso y predicador barato. Lea su Biblia. El Dios de nosotros es amor al máximo, pero también es castigador al máximo. ¿Por qué Dios castigador al máximo? Claro, el infierno es el castigo más horrible que hay. La maldición más horrible que hay es el infierno. El castigo más horrible que hay es el infierno. Y la justicia más grande que hay la aplica Dios. En el centro cívico se aplica justicia. En la JEP se aplica justicia, pero justicia humana, chimba, tomada de los cabellos, sobornada. La justicia de Dios no es sobornada. No es que porque es mi tío, entonces Dios me lo va a hacer. Méteme a mi pelado, métemelo. Esto no es de pelado, esto es de viejos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Prométele a Dios serle fiel. Promete, atrévete. Él dice: no es que yo no me quiero atrever a prometerle. Prométele serle fiel. Aleluya. Por las palabras de tu boca tú puedes conseguir mucho. Las palabras de tu boca definen mucho. Si tú dices yo no puedo, tú no puedes. Di: yo sí puedo atravesar la gran tribulación. No estoy diciendo que la vamos a atravesar, estoy diciendo por si acaso. Aleluya, aleluya, aleluya. Si te quedas en la gran tribulación, si nos quedamos en la gran tribulación, yo pasaré. Dile conmigo: yo pasaré. No te dejes inundar del temor. Yo pasaré la gran tribulación. Aleluya. Prométele a Dios serle fiel.